Buenos días, amigos. Bonjour, les amis. En premier lieu, nous tenons à vous remercier En primer lugar, queremos agradecer de nous permettre d'être parmi vous aujourd'hui. de permitirnos que estemos aquí con vosotros hoy en día. Eric, Christian, Fernando, Didier et moi-même, Laurence, nous allons vous présenter le projet Convivencia Contemporaine. Vamos a presentar el proyecto de convivencia contemporánea. Un projet qui est en cours d'élaboration. Un proyecto que está en curso de elaboración. Alors, qui sommes-nous? ¿Quiénes somos? Nous sommes un groupe d'amis du sud-ouest Somos un grupo de amigos del sudoeste de Francia, inspirés par le message de Silo inspirado por el mensaje de Silo, et depuis quelques mois, Fernando, d'Espagne, est avec nous. desde hace unos meses estoy con ellos ayudándoles a este proyecto. Me he sumado a este proyecto. C'est la réalisation de marches spirituelles inspirées du message de Silo, Este proyecto se ha realizado, ¿no?, en concreto porque se han realizado en Francia unas marchas espirituales y a raíz de esas marchas espirituales ha surgido este proyecto. Donc ce projet sur l'apprentissage du mieux vivre ensemble Este proyecto, ¿no?, de vivir mejor juntos est basé sur une valeur humaniste appelée la convivencia. está basado sobre un principio, no sobre la convivencia, sobre el principio de la convivencia. Entonces voy a sintetizar un poco el proyecto, ¿no? Presentamos el proyecto Convivencia Contemporánea, impulsado por la intención de ofrecer una experiencia social y espiritual. Este proyecto, una experiencia social, forma parte de un proceso co-constructivista, en consonancia con los valores humanistas de la convivencia. Busca cooperar de forma abierta y pluralista, co-construir en este contexto significa desarrollar un diálogo, una relación viva e inclusiva con los demás, radicalmente diferente del modelo social dominante. El proyecto Convivencia Contemporánea, una experiencia espiritual, se inspira en el mensaje de Silo, del cual toma su alcance universal, profundamente espiritual y no dogmático, que se dirige a los seres humanos más allá de las divisiones. Puntos de aplicación del proyecto Convivencia. Su inspirador viaje comenzará en la Escuela de Traductores de Toledo, como una vivida evocación de un momento humanista, y desarrollará sus actividades espirituales en el Centro de Estudio y Reflexión de Parque Toledo. Se debatirá si es pertinente añadir este punto en el futuro, impulsado por las constantes acumulaciones de experiencia y encuentros. El proyecto Convivencia podría continuar su recorrido por el sur de Francia hasta el Parque de la Veride, como influencia de un futuro ya presente. Esa es un poquito la síntesis
nos va a hablar sobre las raíces de la convivencia. Comme chacun sait ici, la convivencia trouve ses racines dans la civilisation arabo-andalouse. Sí, ahí está traducido que la convivencia tiene sus raíces, ¿no?, en la civilización andaluza. Le sud-ouest de la France, l'Occitanie, el sudoeste de la Francia, Occitania, a été très influencé par la convivencia arabo-andalouse. ha estado muy influenciada, ¿no?, por la civilización andaluza. La convivencia n'est pas c'est pas une vision idéalisée de la convivencia. Dice que la convivencia no es una idealización de la convivencia. Il y a eu des conflits, mais aussi il y a eu des moments humanistes, ¿no?, Ha habido conflictos, pero también ha habido momentos humanistas qui ont permis à la Renaissance, finalement, une renaissance avant la Renaissance. Dice que ha permitido, ¿no?, un renacimiento antes del renacimiento. ¿Cómo se define la convivencia en la actualidad? Donc, dans l'espace géopolitique occitan du Sud, du Grand Sud, on va dire, la convivencia se définit comme suit. Alors, donc on parle d'un art de vivre ensemble fondé sur la reconnaissance de l'autre, en soi et en dehors de soi. Entonces, en el espacio geopolítico occitano, de principios de años 80, la convivencia se define como sigue: un arte de vivir junto basado en el reconocimiento del otro, en uno mismo y fuera de uno mismo, en su diversidad personal, cultural, étnica, social, religiosa, en toda igualdad y en el sentimiento interior de su humanidad. Oui, tu as tout lu, oui, d'accord, tu as tout lu. Voilà, donc on parle d'une double reconnaissance extérieure et intérieure. Hein. Cuando hablamos, ¿no?, de un reconocimiento, es un reconocimiento afuera y adentro. Donc les valeurs humanistes de la convivencia. Los valores humanistas de la convivencia. Donc on parle de tolérance, de respect de la dignité humaine. Hablamos de tolerancia, respecto de la dignidad humana y diálogo y solidaridad. De dialogue et solidarité. C'est l'inverse. Me adelanto, ¿no? Donc nous pouvons donc affirmer que la convivencia représente un modèle dans notre quête d'un avenir commun non violent. Podemos afirmar, por tanto, que la convivencia representa un modelo en nuestra búsqueda de un futuro común y no violento. Didier. Otra. Alors, la convivencia, nous la définissons comme une expérience à la fois sociale et spirituelle. La convivencia la definimos como una experiencia social y espiritual. On parle d'une expérience spirituelle. Hablamos de una experiencia espiritual. Parce qu'elle est fondée sur le registre intérieur de l'humanité de l'autre et de moi-même. Porque está fundada, ¿no?, en el registro interior de uno y del otro.
notre dessein, nuestro propósito c'est de surmonter, d'apporter une réponse, non, es de tener una respuesta aux tensions, divisions, a las tensiones, divisiones, violences la violencia qui mettent à mal notre humanité. que pone en mal lugar nuestra humanidad. Et pour terminer, Y para terminar, nous disons, nous reconnaissons le message de Silo qui nous dit que s'il n'y a pas de contact humain dans l'autre, et en reconocemos en el mensaje de Silo, si no hay contacto de lo humano en uno, les choses tournent mal. dice que las cosas salen mal. Voilà. Et donc, c'est un apprentissage pour prendre contact avec ce registre intérieur. Entonces es un aprendizaje, ¿no?, para encontrar ese registro interior. Voilà. Intérieur. Voilà. Entonces, ¿cómo aprender el arte de vivir mejor juntos? Sería aprender a tratar a los demás como quiere que te traten a ti. Aprender a reconocer los registros de extrañeza en uno mismo y en los demás. Aprender a escuchar sin juzgar. Aprender a descubrir el registro de lo humano en el otro. Sentirse incluido en un proceso de humanización dentro de nosotros, inspirándonos en momentos humanistas de la convivencia. Integrar nuestra propia historia a la historia humana. Nuestra propuesta. Un proyecto en construcción. Este proyecto quiere ser ante todo una co-construcción con los mensajeros europeos. Amplificar el proyecto gracias a la diversidad de sus aportaciones para avanzar hacia un nosotros en construcción. Organicemos juntos una experiencia impulsada por esta inspiración. Donc pour conclure, Para concluir, la convivencia est une inspiration humaniste pour le futur. la convivencia es una inspiración para el futuro, humanista para el futuro. Elle incarne une valeur humaniste essentielle Encarna un valor humanista esencial. reconnaître l'autre dans sa diversité Reconocer el otro en su diversidad et vivre ensemble en toute égalité. y vivir juntos en toda igualdad. Inspirée par le message de Silo, Inspirado por el mensaje de Silo, elle propose un modèle de société non violente, inclusive et universelle. propones un modelo de vivencia no violenta e inclusiva Et universelle. y universal. En pratiquant la règle d'or, Practicando la regla de oro, traite les autres comme tu veux qu'ils te traitent, trata a los demás como quieren que te traten, elle devient une expérience intérieure et collective adquiere una experiencia interior y colectiva qui nous relie aux projets qui nous intéressent toutes et tous, que no, eso ya nous no, relie, no une sería, qui a- nos incluya, oui, nos incluya
qui nous intéresse toutes et tous, que nos interesa todos y a todos y a todas. la construction d'une nation humaine La construcción de una nación humana universelle. universal. Merci de votre Merci. attention. Merci. Gracias por vuestra atención. Alors si vous avez des questions à nous poser, parce que tout l'intérêt est là, c'est qu'on puisse échanger, développer s'il y a des questions. Si hay algunas preguntas que queréis comentar o hacer, Sí, una pregunta, pero no he entendido de todo. ¿Cómo es eso de reconocer el registro de extrañeza? Ah, bonne question. On l'a pas mis sur les fiches, celui-là. Le registre d'étrangeté. Eric, le registre d'étrangeté, tu peux répondre? Ouais. c'est como c'est eso, c'est como le registre L'étrangeté en soi, d'étrangeté en soi. c'est-à-dire que quand je rencontre l'autre, Cuando estoy con el otro, qui a une culture différente, que tiene una cultura diferente, je peux ressentir l'étrangeté. puedo sentir extrañeza, porque vive en otro lugar, tiene una cultura diferente. Et réciproquement, l'autre peut ressentir aussi de l'étrangeté en lui par rapport à moi. Claro, y el otro le puede ocurrir lo mismo respecto de suyo. Ça. C'est pour cela que nous parlons d'apprendre à prendre contact avec le registre de l'humain dans l'autre. Por eso decimos que tenemos que aprender a registrar lo humano del otro, Comme Silo l'a défini à propos de l'humain. como Silo lo has definido a propósito de lo humano, a propósito de acerca de lo humano. Oui. Je vais répondre. Comment mieux vivre ensemble? Sí, Réfléchir à ça. entonces este proyecto, digamos que está de un principio para organizar, digamos. Esto es claro. Lo que queremos justamente es que cada cual que interese ese proyecto se una a nosotros y que aporte lo que él vea interesante de cara a la convivencia y a los valores que hemos mencionado, humanistas, ¿no? Lo que sí que sabemos es que este proyecto se va a hacer aquí en Parque Toledo del 2 al 6 de abril. Es abierto, cada cual puede participar los días que quiera y proponer lo que se quiera hacer. Tenemos algunas ideas. Pues soltarlas. Eso lo voy a decir, pero no son ideas definidas en su totalidad. Digamos, por ejemplo, hemos propuesto de hacer una jornada, ¿no?, de visita a Toledo para ver los significados, los símbolos que existían en su momento cuando existió la escuela de traductores. Eso por un lado. Luego se ha hablado de hacer un día de ceremonia aquí en Parque Toledo. Luego también hay una persona de Francia que quiere participar y que quiere proponer un intercambio sobre el pedido. El pedido, ¿no? Y eso es un poquito en general lo que hemos estado hablando.
de las actividades que va a haber durante esos días, ¿no? Pero sobre todo, insistimos que de alguna manera que gente se nos sume y proponga lo que podemos hacer respecto a eso. La marcha espiritual en que consiste. A ver, la marcha espiritual, digamos que eso se hizo en Francia, las marchas espirituales, ¿no? Eso llevan un tiempo, años, haciendo marchas espirituales. A raíz de esas marchas espirituales surgió ese proyecto. Entonces, iban haciendo marchas, ¿no? Y a su vez paraban para meditar algún principio, alguna frase del camino, ¿no? Pero sobre todo lo que ha surgido de esas marchas espirituales es este proyecto. Entonces, la inspiración viene de esas marchas. ¿Cómo surgió esa inspiración? Sí. Pero cuente. Vale. Dice que él dice cómo ha surgido esta inspiración, este proyecto. De la convivencia. Ouais. Oui. À partir des marches spirituelles. Oui, à partir de... C'est-à-dire, Oui. Bon, oui. Alors, ce projet, en fait, fait suite à un projet qu'on a eu auparavant. Comme a expliqué Fernando, on a effectué des marches spirituelles pendant 2-3 ans, je crois, c'est ça, à peu près. Et donc, oui. Sí, dice que durante por lo menos 2 o 3 años, ¿no? Han hecho marchas espirituales, ¿no? Voilà, et donc quelques personnes se sont jointes à ce projet, donc c'était de très belle expérience où nous avons médité sur des thèmes du chemin, par exemple. Dice que hay mucha gente que se han sumado, ¿no? Y que han meditado sobre los temas del camino y sobre los principios, ¿no? Lo que he estado comentando antes. Oui. Aussi, ce projet, d'où vient l'inspiration? Nous nous sommes intéressés à la région dans laquelle nous vivons. Dice que esa inspiración, sobre todo, les ha interesado, ¿no? Sobre la región donde ellos viven. Nous nous sommes intéressés à son histoire présente et puis passée. Se han interesado, ¿no? En su historia, presente y pasado. La región se llama Occitania, es el sur de Francia. Et nous avons découvert qu'il y avait une diversité, non? De langues, de sensibilités. Lo que hemos visto y descubierto, ¿no? Que había una diversidad Qui avait été, en el lenguaje, ¿no? qui avait été écrasée Y que con el tiempo se ha anulado. Con el tiempo. Esa diversidad se ha ido anulando. par ce principe en France qui dit la République est une et indivisible. Dice que por el principio en Francia que dice que la República es una y indivisible. Alors qu'il y a une multitude de diversités. Alors, ça a écrasé. Ese principio, ¿no? Écrasé la diversité. Sí, ha arrasado esa diversidad. Porque han echado mucha importancia al tema de la República Francesa. Y entonces la diversidad se ha quedado, pues, en nada. Cuando planteáis una marcha, una caminata o marcha espiritual, ponéis un tema y la gente va desarrollando el tema mientras va caminando. ¿Cómo es prácticamente?
Il demande comment c'est les marches spirituelles, concrètement. Comment les a organisées, tout ça. Oui, comment... En fait, les marches spirituelles, elles ont été réalisées, comme le disait Christian, sur plusieurs années, 3 ans au moins. Et elles ont évolué en processus. Au départ, les thèmes de méditation n'étaient pas les plus importants. Dice que al principio, ¿no?, al hacer las marchas, porque eso ha sido todo un proceso. Entonces al principio andaba, lo único que hacía era andar. Pero luego ya la cosa, con el tiempo ya la cosa cambió y empezaron a hacer meditaciones. Oui, mais vous marchez et comment vous arrêtez? Oui. Alors, dans notre préparation de marche, on prévoyait un circuit et un thème de méditation, un ou plusieurs thèmes de méditation. Okay. Sí, que de primera había un itinerario, ¿no? Y también había 1 o 2 temas de meditación. Et en fait, ce qui était parfois compliqué, c'est de marcher sur des circuits assez difficiles, de prendre ces temps d'arrêt pour méditer sur le thème qu'on avait choisi. Parce que Dice que era un poquito difícil porque los caminos eran un poquito difícil también, ¿no? Y entonces era difícil encontrar el lugar para poder hacer meditaciones, ¿no? Mais en fait, on s'est rendu compte que la difficulté physique due à la marche nous mettait dans un état interne intéressant pour la méditation. Dice que han visto, ¿no?, que el cansancio físico, ¿no?, les ponía, ¿no?, en una condición interesante para la meditación. Même les imprévus aussi qu'on a eu. Et on a pu faire parfois la relation entre les difficultés physiques et les difficultés internes, les résistances parfois qu'on a dans notre travail intérieur. Dice que han hecho la relación, ¿no?, del cansancio físico y la resistencia, ¿no?, para poder hacer las meditaciones. O sea, que físicamente, ¿no?, han tenido resistencia y esa resistencia impedía hacer el trabajo interno, meditar, ¿no? Quería hacer una pregunta. La presentación es la que van a hacer en abril, es para que mensajeros de otros lugares querramos repetir eso mismo en nuestros lugares o no, es lo que pregunto. Sí, sí. Sumarse a ese proyecto desde otras partes de España o de Francia. No, digamos que ese día está por hacer. Los días del mes de abril, digamos... Yo lo que pregunto es, la idea. Sí. Esta idea... Sí, la idea... ¿La piensan para que otros mensajeros de otras partes de España o de Francia se quieran sumar? Pero hablas de las marchas, ¿no? No, de las marchas o de toda la convivencia. Vale. Marcha, por ahí, presentarla como otra, la convivencia, según el lugar donde estés, si puedes hacer marchas o no. Eso es lo que pregunto. No sé si me entienden lo que... No te entiendo muy bien, pero bueno. En otras localidades, ellos son de Galicia, Vigo, si ese proyecto se puede trasladar para que... ¿Piensan trasladarlo? Est-ce qu'elle peut s'appliquer Sí, elle demande si ce projet, vous avez l'intention
de le déployer dans d'autres lieux. Donc, comme on disait tout à l'heure, ce projet, il est ouvert à tous. C'est-à-dire que Éric décrivait un peu l'origine de ce projet en parlant de notre région. Dice que este proyecto no es abierto. Mais la convivencia converge avec les valeurs universelles de l'humanisme. C'est que la convivencia converge con valores humanistas. Voilà. Donc, au contraire, elle a pour vocation de s'étendre. Que sí, que están de acuerdo de abrir esa parte y de hacerlo en otros lugares. Voilà. Et surtout, comment dire, un peu l'axe de la convivencia, c'est ce mieux vivre ensemble. Et l'idée, plus qu'une idée, c'est essayer de réfléchir. Et plus il y aura des personnes aussi de différents horizons et de différentes régions, mieux ce sera pour l'améliorer, ce mieux vivre ensemble. Dice que el interés, sobre todo, de este proyecto, ¿no?, es tratar de vivir mejor juntos. Parce qu'en fait, c'est comment mieux vivre ensemble, c'est cette réflexion-là, comment. Et tous les thèmes sont là. Comment vivir mejor juntos. Claro. Sí, para reflexionar en conjunto y justamente el día ese que hemos dicho, necesitamos gente y bueno, gente que quiera participar de este proyecto y proponer lo que cada uno vea interesante, ¿no?, para ese tipo, para la convivencia, ¿no? Y que todos nos convertemos, ¿no?, en amigos sentidos. A ver si yo entiendo un poco esto. Vamos a ver, normalmente en nuestra vida cotidiana cada uno vive con quien vive o con nadie, como es mi caso. Entonces, esa es la convivencia que uno ha de algún modo escogido, ¿no? El que vive con su pareja, con su familia o con sus primos, yo qué sé. Entonces, lo que se está proponiendo es que se formen núcleos de convivencia permanentes o que se haga un experimento puntual, concreto, cronológico de convivencia entre gente nuestra, o que puedan participar también gente del medio que quiera también experimentarlo. Es que no lo entiendo muy bien, no sé si es un proyecto en un lugar, como habéis dicho, Parque Toledo, o si es o la BID o la Escuela de Traductores de Toledo, o si es una marcha. O sea, no queda claro, a lo mejor es que tenemos que darle forma, ¿no? Maite. Sí, Maite, que dice que esto es un proyecto abierto a todo el mundo. Il ne s'agit pas d'une action ponctuelle. No es una acción puntual. Nous voulons, au travers de cette action, queremos a través de esta acción apprendre à connecter avec ce registre de l'humain dans l'autre, aprender a conectar con el registro en uno del otro. Aussi pouvoir apporter ce registre de l'humain dans l'autre par rapport à la violence que nous vivons dans le milieu.
Claro, según la violencia que estamos viviendo cotidianamente. Comme apprendre à se connecter à une nouvelle sensibilité. Aprender a conectarse con una nueva sensibilidad. Qui se synthétise par j'existe parce que tu existes. Que si sintetiza como yo existo porque tú existes. Donc c'est une nouvelle sensibilité, c'est ça qu'on veut apprendre à vivre ensemble, c'est apprendre à connecter avec ce registre-là. Dice, aprender es aprender a conectar con ese registro. Et c'est aussi pour que dans notre milieu, es también por nuestro medio inmediato, pouvoir transmettre cette chose bonne que nous expérimentons, poder transmitir esta cosa buena, que ça leur arrive, non? Que ça para que llegue a las personas que estamos en nuestro medio inmediato. Donc c'est une action ponctuelle, enfin itinérante, mais qui a pour vocation que quand je reviens dans mon milieu immédiat, eh bien je reviens plus connecté. Je suis dans cette... Dice que así, haciéndolo también, ¿no? en lugar y en su medio inmediato, ¿no? Estar cada vez más conectados. Voilà. Et nous sommes très impactés par la violence qu'il y a dans le milieu. Y dice que está muy impactado por la violencia que hay en el medio hoy en día. Comme une déconnexion, como una desconexión avec l'autre, avec l'humain. Con el otro, con lo humano. On voit des situations où des hommes vemos situaciones en Europe, con humanos y en Europa et ailleurs, y en el mundo s'entretuent. Sí que ils s'entretuent. Dice que se mata entre ellos. Ils ont tellement de violence en eux. Tienen tanta violencia en ellos qui n'ont pas d'autre moyen que de la projeter, que de la sortir. Que no tienen otro remedio de proyectar esa violencia. Tiene tanta violencia interna. Avec l'intelligence artificielle. Con la inteligencia artificial. Qui peut être très positive. Que puede ser muy positiva. Et il y a d'autres aspects négatifs. Pero hay otros aspectos bastante negativos. Qui entraînent au suicide. Que engendran suicidio. Des adolescents. De adolescentes. Qui créent des avatars. Que crea avatares. Et se déconnectent peu à peu. Et se déconnectent. Y se desconecta poco a poco de l'humain, des autres. De lo humano, de los autres, des amis. Se desconecta de los amigos, de la familia. C'est un phénomène qui est en train d'arriver. Digo que es un fenómeno que está surgiendo. Donc la convivencia, c'est une réponse, c'est une tentative de réponse. Dice que la convivencia es una respuesta, es una pequeña respuesta pour apporter une réponse à cette déshumanisation qui s'accélère. Es una respuesta para esa deshumanisation que se acelera. C'est la convivencia, on le prend comme un véhicule. Dice que la convivencia lo cogemos como un vehículo. Voilà, parce qu'il est répandu, il est connu culturellement
dans notre région et dans les cultures occitanes, castillanes, catalanes, portugaises. Sí que la convivencia, ¿no?, es bastante conocida, ¿no?, en Occitania, ¿no?, catalana y portuguesa. Et aussi, c'est une façon, aussi, c'est une réflexion qu'on a eue, justement, la convivencia, ça fait partie de l'histoire du Grand Sud, y compris de l'Espagne. Dice que la convivencia, ¿no?, es muy, ¿no?, y en el sur, en España, o sea, lo que es la frontera francesa y española. Et cet aspect aussi, comment dire, on l'a trouvé intéressant parce que ça fait partie aussi de notre histoire, la grande histoire, entre guillemets. Dice que hace parte de la historia, de su historia. Des personnes avant nous ont contribué à la convivencia. Dice que hay personas que han contribuido a esa convivencia. Et donc, reprendre ce concept, ça nous a paru intéressant dans ce sens, dans le sens où on vit à un endroit précis, et de cet endroit précis, ben on continue un peu l'histoire de cette région, du sud de l'Europe, à travers la convivencia. Voilà, on peut se projeter dans le futur à partir de cette histoire. Yo creo que todos estamos de acuerdo con Sí. los intangibles de la Sí. persona, evidentemente. Sí. Lo que no está claro, me da la impresión que a nadie lo que a nadie nos queda claro es que proponéis, o sea, la convivencia como un valor, por ejemplo, en Sarajevo, estáis hablando de lugares donde ha habido una gran convivencia entre diferentes culturas, religiones, etcétera, y como reivindicar eso y tratar de proyectarlo a futuro, Sí. en todos los lugares que podamos hacerlo como humanistas, como mensajeros. Sí. Esa es la propuesta. ¿Sí? Vale, pero ¿qué acciones concretas? O sea, Claro, las acciones concretas está por sí. C'est difficile. On va dire. Acércate, Isabel. Non, est-ce que tu sais ce qui se passe? C'est qu'ils veulent quelque chose de concret. Et nous, on ne veut pas de mettre quelque chose de concret. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on construise, c'est qu'ils nous aident à faire. Et ils veulent apprendre. C'est des ateliers, c'est des marches, ça peut être plein de choses. No, repítelo, acércate para. Esta idea de la convivencia, que hay lugares que conocemos, que entonces los lugares como Sarajevo, Toledo, Granada, Sevilla, que han sido lugares interculturales y de una convivencia ya experimentada, y cómo podemos, porque evidentemente todos compartimos los valores humanistas y el mensaje que estaban expresando, ¿no? Philip, tú los has entendido bien. Entonces, su propuesta es en abril desarrollar actividades en conjunto para poder desarrollar esa convivencia de la cual ya hay una experiencia en el mundo actual, en el mundo de hoy, con la gente que quiera participar y poner en común actividades que lleven a esa convivencia, a fomentar esa convivencia. Esa es su propuesta, que no está todo hecho, sino está por construir. Muy bien. Voy a añadir una cosa. Y lo que tenemos previsto a finales de noviembre es hacer un Zoom para que la gente esté interesada y empezar a organizar esos días de abril. Hacer un Zoom para
para que la gente esté interesada y empezar a organizar esos días de abril. ¿Qué día? Del 2 al 6, es abierto. Lo de noviembre. Creo que es el 30 novembre, on avait prévu Oui, faire une... 30 novembre. El 30 de noviembre, ¿A qué hora? 19. 19 horas. Dice Amparo. Acércate, si quieres. Pour répondre à ta question par rapport aux marches et à des expériences significatives, c'est ça? On a effectivement, enfin moi ce que j'ai expérimenté dans une marche en particulier, c'est comment la difficulté, c'est ce que je disais tout à l'heure, comment les difficultés dues à l'activité physique proposée nous a mis dans un état intérieur où on a expérimenté la solidarité entre nous, on a expérimenté la tolérance entre nous aussi, parce qu'on se retrouve dans des marches où les gens viennent et ont parfois des difficultés diverses, des sensibilités diverses, des façons d'appréhender les exercices et proposés. Et du coup, ça nous met tous dans un moment où on doit justement travailler ensemble et se connecter avec le registre de l'humain dans ses difficultés. Et au travers des marches, c'est une des expériences significatives qu'on a eues, où on s'est retrouvé dans une marche où il y avait énormément de difficultés physiques. C'était, je sais pas, la boue, les arbres, il y a eu une tempête, les arbres étaient tombés. Enfin, on a même, à un moment, on s'est dit, on va ne plus pouvoir avancer. Sauf que parce qu'on s'est tous connectés les uns aux autres et qu'on a tous expérimenté cette solidarité et cette envie d'avancer, en lien aussi avec nos difficultés internes, nos résistances, qu'on a pu expérimenter quelque chose de vraiment intéressant sur le plan humain. Ça, c'était une expérience significative. Sí, entonces sería la tolérance. Como ella, perdona, como ella. Par contre, c'est pas traduit le personnage. En français, c'est pour ça que je l'ai essayé. He entendido, me ha encantado la respuesta. Me ha gustado mucho. Elle est enchantée de ta réponse. Bon, alors ça va. Elle est enchantée et elle va traduire en espagnol. Attends, elle va l'expliquer. Lo que yo he entendido Elle traduit. es que ellos, en la dificultad de la marcha, se encuentran con dificultades físicas. Y esas dificultades las ponen de manifiesto, de tal manera que les hace caer en cuenta de que no todos tenemos las mismas facilidades frente a una resistencia. Entonces, ahí surge la posibilidad de encontrarse con lo humano del otro. Y surge la solidaridad, gracias, surge el ponerse en el lugar del otro, porque el otro no puede llegar a la misma, no tiene el mismo nivel de resistencia, no tiene las mismas capacidades, etcétera, etcétera. Y es muy interesante porque frente a las dificultades del otro o las propias, uno se da cuenta internamente de que surge esa capacidad o no de ponerse en el lugar del otro, de solidarizarse con las dificultades del otro y avanzar y ir más allá de esas dificultades, basándose en nuestros valores humanistas, que es el ponerse en el lugar del otro, que es la solidaridad. Est-ce que j'ai bien compris ce qu'elle a dit? Oui, oui, oui. Oui. Voilà, c'est ça. C'est